Bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Un reloj de aviador, Flieger o tipo piloto. En el tutorial de hoy veremos cómo ensamblar este reloj, que como podéis ver tiene un look un poco diferente, gracias a sus manecillas de color blanco huecas. Veremos cómo customizar estas manecillas, cómo aplicarle el lumen para que se pueda visualizar la hora con poca luz. Y en resumen, si quieres aprender a ensamblar un reloj como este, acompáñame en el proceso. Lo primero que haremos es enumerar todo el material que va a ser necesario. En primer lugar, el movimiento, un Seoul ST 3600, o lo que es lo mismo, un equivalente al ETA 6498. También necesitaremos una esfera o dial, una caja con su ya estándar cristal de zafiro, unas manecillas estilo Flieger y unas correas de cuero también estilo aviador, estilo Flieger. Con todo esto ya podemos empezar. Cuando coloquéis el movimiento en el portamovimientos, tened cuidado de que el volante no toque los laterales, ya que es muy fácil despivotar el volante de inercia. El primer paso será retirar esta manecilla de minutos que ya trae el movimiento de fábrica. Para ello utilizaremos los clásicos extractores. Antes de colocar la rueda de horas, engrasaremos con un poco de grasa de silicona. Colocamos la rueda de horas y colocamos el aro Oropel, que va a reducir la fricción entre la rueda de horas y el dial. El dial viene muy bien protegido. En China trabajan bastante bien los diales. El único inconveniente podría ser el lumen, que suele ser de intensidad bastante baja. Antes de colocar el dial tenemos que tener muy presente dónde está el eje del secundero y dónde está la tija, ya que debemos centrar el dial de forma de que el eje del secundero pues entre en su orificio y que la tija quede alineada a las 3, en el índice de las 3. Perfecto. Ahora solo hace falta apretar los tornillos que van a sujetar la esfera o dial al movimiento. Solamente se tienen que girar hasta que notemos una ligera presión, hasta que notemos que cuestan un poco de girar y ya está, hasta ahí llegamos. No apretamos más. La tornillería de los movimientos chinos suele ser un poco de mantequilla, mejor no apretar demasiado. Colocamos el aro de fijación, el aro que va a fijar el movimiento a la caja del reloj. Seguidamente atornillamos los tornillos candado. Estos son auténticos tornillos candado. Como podéis ver, tiene una cabeza mucho más grande de lo normal. El uso de estos tornillos hace que sea innecesario utilizar unas piezas que trae que hacen contacto con el aro de sujeción, ya que el propio tornillo ya hace contacto con este aro. De esta forma simplificamos un poco la instalación, ya que esta parte es una de las partes más complejas, colocar estos tornillos. Ahora pasamos a personalizar esas manecillas que hemos visto al principio. Procederemos a retirar el lumen y la pintura que puedan tener las manecillas.
En algún videotutorial podéis ver que se retira el lumen simplemente rascando. Pero a mí este proceso no me suele funcionar muy bien rascando, más cuando son manecillas nuevas en el que el lumen está muy duro. Lo que utilizo es acetona pura. La acetona pura disolverá tanto el lumen como la pintura. Tened en cuenta que la acetona pura es muy volátil, así que cuidadín, cuidadín. Pero bueno, supongo que a estas edades ya podéis jugar con el quimicefa. Sumergimos las manecillas en la acetona pura. En 5 minutos ya podéis comprobar que el lumen está blando y la punta de las pinzas se hunden fácilmente en él. Ahora ya podemos rascar, retirar el lumen y la pintura que cubre las manecillas. Las manecillas han quedado totalmente limpias, en acero, solamente acero. En este punto tenemos dos caminos, o bien pulimos el acero, que queda también muy bien, o bien lo pintamos. Yo he optado por pintarlo para tener mayor contraste con la esfera negra. Coloco las manecillas en 2 tiras de ródico para que no se muevan. Utilizad el mínimo ródico posible porque este ródico después va a quedar inutilizado al pintar. Y aplico la pintura acrílica con un spray. El resultado es este, es un blanco muy intenso, un blanco que va a contrastar muchísimo con la esfera negra. Para quien quiera, también se puede aplicar lumen a estas manecillas para poder leer la hora en ausencia de luz. Este lumen está compuesto por estroncio de aluminio que se puede conseguir muy fácilmente y de forma muy barata por internet. Para elaborarlo solamente tenemos que mezclar este lumen o polvo fluorescente con un poco de aglutinante. El aglutinante no es nada más que barniz transparente. Y vamos mezclando hasta conseguir la textura que deseamos. Si os pasáis, veréis que queda como apelmazado, queda grumos, queda como si se hubiera cortado la mayonesa. Lo único que hay que hacer es agregar un poco más de barniz y volvemos otra vez a obtener la textura que deseamos, que es esta que se ve aquí. Una vez aplicado en las puntas de las manecillas, el resultado es este. Lo he aplicado solo en las puntas para conservar ese color blanco del acrílico, que es mucho más intenso que el blanco que me da el lumen cuando no está activado. Y ahora vamos a colocar las manecillas. Recordad, podéis colocar las manecillas básicas, las que cualquiera puede comprar,
o bien customizarlas y adaptarlas un poco a vuestros gustos. Comenzamos colocando la manecilla de las horas. Alineamos a las 12 y colocamos también la manecilla de los minutos. Ya sabéis, las dos alineadas a las 12. En este caso utilizo la prensa manual, que daña menos la pintura acrílica. Y por último, el paso que yo considero más complejo en el montaje de este reloj, que es la colocación de la manecilla secundera, de los segundos. Operación que casi obligatoriamente tenéis que realizar con una lupa de relojero. Antes de colocar todo este conjunto en la caja, limpiamos bien con Ródico. Soplamos la esfera. Y también soplamos el cristal por el interior. Y ya colocamos la caja, preferiblemente que la caja vaya a la esfera. Montamos la corona en la tija. Y la colocamos en el movimiento. Recordad que esta tija va sujeta al movimiento con un tornillo, no con un resorte. Recordad no girar este tornillo más de una vuelta y media, porque una vez se suelta el tirete, después recolocarlo es un poco complejo. Colocamos el selector en la posición más interna, en la posición de remontar, es decir, la corona hacia adentro, para poder tomar las medidas. Medimos con el pie de rey la distancia que hay entre la corona y la caja. Bloqueamos el pie de rey y reiniciamos. Ahora desbloqueamos el pie de rey y medimos la longitud total de la tija. La medida que nos da es la longitud que tendría que tener la tija. Esta es la técnica que yo utilizo para medir. Y marcamos dónde se debe realizar el corte. Yo aconsejo realizar el corte siempre un poco por encima, es decir, dejando un poco más de espacio, 1 milímetro de más, de forma que después podamos ajustar de una forma más fina. ¿Veis? Ahora está colocado y tenemos 1 milímetro de más de tija que podemos ir rebajando con una lima. De esta forma conseguimos un ajuste más fino y la corona va a quedar completamente ajustada a la caja. Utilizaremos el mismo barniz transparente que utilizamos para realizar el lumen, lo utilizamos para bloquear la
tija con la corona y que la corona no se salga fácilmente. Me gusta utilizar el barniz porque la unión no es tan fuerte como con otros adhesivos y me permite desmontar la corona en el momento que me haga falta. Aplicamos grasa de silicona para mejorar la estanquidad de la corona. Lubricamos la tija con grasa de silicona. Colocamos, apretamos el tornillo del tirete y comprobamos que funciona perfectamente en sus dos posiciones. Al sello o aro de estanquidad de la tapa trasera también le vamos a aplicar grasa de silicona para mejorar la estanquidad. Retiramos los protectores. Y así es como queda con una de las correas que hemos adquirido para este reloj. En este caso es una correa que tiene una hebilla de mariposa que mejora o facilita la operación de ponerse y quitarse el reloj. O al menos eso es lo que nos venden. Yo la verdad es que lo considero un invento del demonio que no le encuentro mucha utilidad. Y así es como queda en muñeca. La verdad es que queda muy bien. Y esta es la segunda correa con la que probamos este reloj, con la que vestimos este reloj. Y la verdad es que viste mucho mejor. Al menos a mí es la que más me gusta. Es una correa mucho más recia. La verdad es que la correa anterior, si la hueles, no huele a cuero, pero esta sí, esta huele a zapatería que tira para atrás. Esta tiene un pespunte negro que la hace más sobria y una hebilla clásica de acero inoxidable que a mí siempre me ha gustado. Y así es como queda en la muñeca. Le ajustamos la hora, le ponemos la hora feliz y perfecto. Antes de que nadie me lo pida, os pongo el resumen del material que he utilizado para elaborar este reloj, o para ensamblar este reloj. Y para finalizar me despido con la imagen del reloj con el lumen activo o activado. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, hay botones a mogollón. Yo con esos botones haría una gustada, una suscribida y una compartida. Hasta la próxima.